Dios bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es grato saludarlos. Bienvenidos a nuestro maná en el desierto. Reciban un saludo de nuestro pastor Tomás de Jesús. Y recuerden que la iglesia y nuestro pastor estamos orando por ustedes para que Dios nos cuide, nos libre de cualquier contagio y que Dios pueda bendecirlos. Y el tiempo que ahora nos ocupa es estudiar su palabra, y eso es lo que les invito a que tome su Biblia. Y si no tiene Biblia en la mano, solamente escuche y sin duda nuestro Dios trabajará en su corazón. Muy bien, vamos a iniciar en el capítulo 20, capítulo 20 de Lucas, versículo 27 al 40, al 39. Voy a desarrollar el tema sobre esta parte, por el tiempo no vamos a leer, solamente voy a orar para continuar. Bendito Padre que mora en los cielos, gracias le damos, Señor, por su bendición y su ayuda. Gracias por ser bueno para con nosotros y tenernos con bien. Gracias por cuidar a nuestros hermanos que nos están viendo, las personas que han de ver, Señor, bendígalos grandemente y abra su mente, el entendimiento, Padre, para confortar su corazón, Señor, en esta hermosa mañana. Y rogamos también por la familia, Señor Hernández, que los ayude, Dios mío, en esta hermosa mañana. Bendígalos grandemente, déles fortaleza en su corazón, en su cuerpo, Padre, para que Dios ellos puedan seguir adelante. Bendito Dios, y que, Señor, esto hagan de su fortaleza para su honra y su gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar rápidamente. El tema es la resurrección de los hombres. Lucas 20, 27 al 38 nos enseña un pasaje muy importante en la cual es de suma importancia saber y conocer lo que Dios nos ha mostrado, nos mostrará, y en la cual nosotros podemos vivir confiadamente. Vemos aquí qué pasa cuando los que aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador mueren, o los que ya murieron, o los que creyeron en nuestro Dios. Vamos a ver ahí en el capítulo 27 una historia. Voy a leer del 27 al 33 rápidamente. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y tomó el segundo, la cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? En esa parte, hermanos, se acercan el grupo de los saduceos. Los saduceos eran teólogos liberales de aquel tiempo, y en su doctrina negaban la resurrección del cuerpo, y también negaban la existencia de ángeles y de los milagros. Este grupo de judíos negaban más cosas, y sin duda no están escritos aquí, pero sin duda negaban. Uno de ellos negaban lo que era la resurrección y de los ángeles y algunos milagros que se presentaban. Se presentan ante nuestro Señor siempre buscando ocasiones de hacerlo tropezar con sus enseñanzas, pero no sabía que en Él se encuentra la omnisciencia. Es uno de sus atributos, y eso es grato saberlo. Una historia inventada, acomodada con la ordenanza de Moisés. Al hablar estos hombres de esta historia, sin duda podremos pensar que era una historia inventada. ¿Por qué? Porque ellos se acercan diciendo, pues hubo aquí una mujer que se casó con el primer esposo, murió, y sucesivamente cuando Moisés ordenó que tuvieran ahí en el Deuteronomio capítulo 25, enseñó Deuteronomio capítulo 25, nos enseña una historia, bueno, una ordenanza que tenía que hacer para todos los hombres. 25:5 dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Aquí en esta ordenanza Moisés dejó escrito: si alguno muriere sin dejar descendencia, a su hermano tendría la obligación de tomar a ella como esposa para que pudiera tener descendencia. Y acomodando esto, los saduceos acomodaron esta ordenanza de Moisés con esta historia, diciendo, para poder, podríamos decir, retar a nuestro Señor Jesucristo y hallar algo con que acusarle, armaron esta historia. Podríamos decir que era una historia que no existía, pero lo hicieron.
La pregunta, ¿cuál de los 7 será el esposo después de ser resucitado? Ellos no creían que en la resurrección, por eso le preguntan, ¿quién de estos hermanos después de que resuciten, dinos quién de ellos se va a casar con él? Pero entonces vemos aquí una pregunta con soberbia. Pensaban que no había respuesta para cierto sarcasmo. Jesús les contestó que la dificultad no residía en la doctrina de él, sino en sus mentes. Eran ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios. ¿Por qué eran ignorantes? Primero, la Biblia no menciona que la relación matrimonial vaya a proseguir en el cielo. No encontramos en la Biblia donde dice que después vamos a seguir siendo casados, los que somos casados, no dice. También ignoraban el poder de Dios. Si Dios creó al hombre del polvo, ¿no podrá de la misma manera levantarlo nuevamente y vestirlo de gloria? Sin duda ignoraban, dos cosas les enseñaba. Ignoraban primero las Escrituras, como dice en el versículo, vamos a continuar en el libro de Lucas 34. Entonces Jesús respondió, le dijo, los hijos de los siglos se casan y le daban y se dan en casamiento. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquí mismo en la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir ya más. Vemos aquí entonces, nuestro Señor empieza a darles a conocer esto que estos hombres estaban hablando y tratando de hallar algo que pudiera tal vez poder ser enjuiciado nuestro Señor, o que no pudiera él contestar alguna respuesta. Recuerde que nuestro Señor es uno de sus atributos, la omnisciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, presente, pasado y futuro. Él todo lo sabe. Entonces, hermanos, cuando estos hombres se acercan a nuestro Señor y le empiezan a preguntar, armando algunas tretas, podríamos decir, para acusarle o hallarle culpable, nuestro Señor siempre dio respuesta. Siempre dio respuesta. Vemos entonces, los hijos de esta generación se casan, están en casamiento, como dice en el versículo 4, 34 al 36. No pueden ya más morir, ¿sí? No, estos hombres, cuando ya son resucitados en el cielo, ya no podrán morir. Ya una vez muerto, después de ser resucitado, o cuando mueres y tu alma va al cielo, ya no puede morir más. Esto ya no puede morir más, solamente aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo en el tiempo del tribunal en el juicio del trono blanco. Estas personas van a morir espiritualmente ya para siempre. Ya no podrán ellos tener ninguna, podrían decir, oportunidad de reconciliarse con su Dios. Vemos ahí también a nuestro Señor Jesucristo en versículo 34-36. Dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Cuando en el 35 dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Vemos aquí que ya después de muertos, después de ser resucitado o después de muerto y estar en la presencia de Dios, ya no habrá más casamientos ni se darán en casamiento. Todos en el cielo ya no habrá nada de eso, porque no pueden morir ya, dice, porque no pueden ya más morir, hablando que ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles. Vamos ahí en Mateo 22:30, donde cómo son los ángeles. Mateo 22:30 nos enseña, la palabra de nuestro Dios dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces vemos, hermanos, que las personas que mueren, sin duda, físicamente mueren, pero ante nuestro Dios, pues no mueren, y en el cielo, cuando despiertan o cuando ya aparecen en el cielo, pues ya no se van a dar en casamiento. Entonces vemos aquí lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que estos hombres ignoraban las Escrituras, porque en el cielo no habla de que seguiría el matrimonio. También porque son hijos de Dios al ser resucitados. Vamos ahí en 1 Tesalonicenses rápidamente. Todas las personas que son salvas y reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sin duda son conocidos como hijos de Dios porque fueron salvos, aceptaron a nuestro Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, voy a leer solamente el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos aquí entonces que las personas que resucitarán son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Las que no, resucitarán hasta la segunda
resurrección. Vemos entonces qué pasa en el versículo 38, 37, pero en cuanto a que los muertos han resucitar, pues aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué pasa con Abraham, Isaac y Jacob? Jesús les recuerda que Moisés los ilustró en el pasaje de Éxodo capítulo 3, 6. Rápidamente ahí en el libro de Éxodo capítulo 3, 6 nos enseña cómo nuestro Dios, cuando se le presentó a Moisés, cuando le llamó a que fuera al pueblo de Egipto, se presenta así y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vemos aquí entonces, Jesús le recuerda que Moisés lo ilustró en el pasaje de Éxodo 3:6. En este pasaje Dios se mostró a sí mismo como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, con el uso del tiempo verbal presente. Él no dijo que era su Dios, sino dijo: yo soy, indicando que con su muerte física aquí en la tierra no terminaría su vida. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivo. Para Él todos viven. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que una persona está en un cuarto y viene y se cambia y vuelve a salir. Se quitó la ropa, pero él volvió a salir. Eso es para Dios. Para Dios no hay una muerte. Para Dios no hay algo que ya desaparece. No, solamente lo que hizo cuando ya el hombre muere, se quita esta carne, se entierra, pero su espíritu, su alma sigue viva. Y ante Dios, pues no puede haber una muerte. Él lo vivió, lo ve cuando está vivo, lo ve cuando está en espíritu. Para Él no hay muertos, hermano, no hay muerte, no. Para Él, para nuestro Dios, no hay nada de muertos. Todos viven para Él. Todas las personas que están separadas del cuerpo terrenal viven y vivirán para siempre. Entonces, hermanos, cuando uno deja este cuerpo físico, para nuestro Dios vivimos. Y también para las personas que son inconversas viven, pero para ellos son el juicio. Ningún ser humano es aniquilado al morir. Como le dice en el libro de Juan, capítulo 5, rápidamente. Juan, capítulo 5. Capítulo 5 de Juan, 5, 28, 30, dice la palabra de nuestro Dios así: no os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto habla, hermano, no es que se haya portado bien, no es que se haya portado mal, sino los que hicieron lo bueno son los que creyeron que eran pecadores a la luz de Romanos 3, 9, 12, creyeron que estaban destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23, y creyeron que Dios proveyó una salida a la luz de Juan 3, 16. Y lo que hicieron lo malos son los que no creyeron en la existencia de Dios. Los que hicieron lo malo son los que no creyeron, los que negaron que Jesucristo es la única entrada al cielo, como lo dice en Juan 3, 18. Al oír estas grandes verdades y respuestas, la gente se maravillaba, y los saduceos no optaron por preguntarle más. Hermanos, sin duda, al ver esto, sin duda nos debe alentar a nosotros como hijos de Dios que somos salvos. Para nuestro Dios no hay muertos. Amén, no hay muertos. Solamente la separación del cuerpo, pero ante los ojos de nuestro Dios morimos aquí, pero despertamos viéndolo a Él. Qué maravilloso. Y esta es una invitación para las personas que no conocen de Dios, que algún día también serán resucitados. Y como vemos en la parte 30 de Juan 5:30, que los que hicieron lo malo, eso habla de los que no aceptaron a Jesucristo, entonces ellos serán condenados. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, hoy es una buena oportunidad, y las personas que ya son salvas, con esto nos debe confortar de que ante los ojos de Dios todos vivimos, no hay muertos. Terminamos. La impertinencia de los saduceos nos llevó a entender lo que pasa con las personas que ya murieron y que van a morir, pero sin duda esto nos alienta por las personas que no conocen de Jesucristo. Y esto nos encierra a lo que son amigos, vecinos, ateos y otros grupos que son como los saduceos, que tendrán un final, que se lamentarán si no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sin duda, esto es una gran invitación para que usted ahora pueda estar tranquilo. Si ya aceptó a Jesucristo, qué bendición pueda despertar con nuestro Dios cuando moramos, y en la resurrección también nos va a levantar. Pero si usted no ha aceptado a Jesucristo, esto es un buen tiempo que usted pueda reconocer que es pecador y pueda pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesucristo. Si usted hace con sus labios y con su corazón, dígaselo: Señor, yo reconozco que soy pecador, te pido perdón por mis pecados y también acepto a Jesucristo como mi Salvador. Si usted hace eso, cuando usted muera también será resucitado y estará con nuestro Dios. Vamos a terminar y vamos a orar y vamos a agradecer a nuestro Dios.
Bendito Dios que mora en los cielos, gracias le damos, Señor, por saber que, Señor, que su palabra nos enseña a través de esta, Señor, podríamos decir en preguntas que hicieron los saduceos a nuestro Señor Jesucristo, con un tono de sarcasmo, Padre, Él pudo contestarles sabiamente. Sin duda, Padre, el saber que en el cielo ya no habrá bodas, ya no habrá matrimonios, pero sí sabemos, Padre, que tendremos una vida al lado de usted y seremos como los ángeles. Muchas gracias, Señor, y saber que también que ante sus ojos no hay muerte, porque solamente es quitarnos este cuerpo físico, pero ante sus ojos estamos siempre. Señor, gracias por lo que hemos sido salvos. Ruego por aquellos que no han aceptado a Jesucristo, Señor, mueva sus corazones, déles una oportunidad, Padre, para que ellos también puedan reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y también ellos puedan estar tranquilos, seguros, Padre, que cuando mueran irán al cielo. Muchas gracias por este tiempo. Bendiga a los hermanos, Señor, que lo están viendo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.